¿Qué pasa ahí después de esa temporada? ¿Qué pasa? No, bueno, no. Justo pues jugamos en casa contra el Logroñés y ese un domingo a las 7, ya te me acuerdo perfectamente. Y ese sábado en la concentración me llega la carta de la selección sub-21, de la convocatoria, era partido martes. Entonces yo juego los 90 minutos, además empatamos a 0, con lo cual hasta el final apretando. Además ese día jugué en 20 posiciones, ¿no? Empecé por la derecha, izquierda, delantero, tal. No metimos un gol ni para Dios, pero lo merecimos. Y acabé reventado. Estaba el día siguiente y en el entrenamiento de la sub-21 el lunes en Las Palmas le digo a Iñaki Sáez, que era el míster, y míster, yo estoy liquidado. Me dice, lo sé, sé que has jugado 90 minutos, no vas a jugar titular, vas a jugar Morientes, porque yo en la selección seguía jugando delantero. Va a jugar Morientes arriba, tal, y bueno, y el Moro va al cabrón y se lesiona la segunda parte muscularmente. Y yo creo que la fatiga, por buscar una explicación, entre la fatiga muscular, salir sin calentar, porque no hice nada. Tuve mi lesión y es una carrera hacia la banda, que al frenar noto un crack, y ahí noté obviamente que me había hecho algo. Pero claro, no suponía que iba a ser el principio del fin. O sea, obviamente sabía que era el fin de la temporada, pero no el fin de mi carrera. ¿Pero notas mucho dolor o notas...? Sí, yo de hecho me quedo tumbado y de la rodilla para abajo la tenía la pierna. Pues yo me rompo el cruzado, menisco externo, ligamento lateral interno, la cápsula posterior, o sea, tenía un destrozo bueno. Pero bueno, dentro de lo afronté bien, la verdad que me dijeron, no, la temporada adiós, esto era noviembre, para la siguiente temporada bien. Y no tenía ni idea de rodillas, luego me hice un experto, vamos, me convalidan primero de traumatología con todo lo que aprendí de rodillas. Pero yo en aquel momento no sabía lo que era un ligamento cruzado, obviamente, ni ganas que tenía de saberlo, ni el tipo de operaciones que había, ni los problemas, o sea, no sabía nada de nada. Me operé y es cierto que desde que salí de la operación yo notaba ahí que eso no estaba bien. Os lo juro, ¿eh? ¿Notabas tú algo raro? Raro. Yo notaba como que eso no era mío ya, ¿sabes? Notaba ya algo. Y yo os puedo decir que me tiré los primeros años, hacía siempre así, con la pierna, como si esperando que algo hiciera clac. Digo, ahora. Digo, ahora. Y bueno, el problema fue, para que la gente lo entienda, que hueso, menisco, bueno, la membrana que recubre el hueso es el cartílago, menisco, que es la esponjita que hace el juego de la articulación, me quitaron casi todo el menisco externo al volver a entrenar, pues al no haber menisco, la cavidad se comprimió, cartílago se desgastó y ya yo pasé a ser un tío que no podía estar ni de pie ni 5 minutos porque la rodilla hacía ¡pam! Pero la técnica utilizada era la misma que en el resto de personas y futbolistas que recuperaban. Sí, antes se removían los meniscos, por eso había tantos jugadores que se jubilaban. Por eso ahora los suturan. Por casos como el mío. Yo, de hecho, fue de los últimos, ya empezaron a suturarlos para que no pasara esto. Porque según tu morfología, pues te podías... Si tu morfología de apoyo era diferente, pues a lo mejor la cavidad no se comprimía. En mi caso sí. Y ya te digo que, bueno, recuperé, hice la pretemporada del año siguiente, pero yo sin sentirme bien. Me fui cedido a Tenerife y en el segundo partido que jugué en Tenerife me hice daño. Noté algo en la rodilla y ya ahí se me empezó a inflamar y ya a partir de ahí ya fueron años de inflamaciones constantes con mirarla. O sea, yo vivía pegado a una bolsa del hielo, empecé a operarme una vez tras otra, intentando que ese cartílago regenerara y no. Pero te rompes en noviembre, te operarán también en noviembre. Sí. Pasa hasta julio, que haces pretemporada con... Eso es, con Heinkes. ¿Te da tiempo a hacer algo antes de pretemporada? No, bueno, empecé en pretemporada poco a poco, integrándome en el equipo y ya empecé a entrenar. Después de pretemporada empecé a entrenar, pero no jugaba nunca, obviamente. Y en enero pues ya me dice el míster que me vaya cedido y me fui a Tenerife. Y ya te digo que al segundo partido me hice daño. Yo seguía sin sentirme bien, ¿eh? No fue una cosa que yo estuviera bien, había perdido movilidad, había perdido, me hicieron el semitendinoso, con lo cual había perdido musculatura flexora, o sea, ya me había limitado un poco. Y a partir de ahí voy a intentar ser breve contando este vía crucis. Pues las primeras operaciones fueron intentando hacer agujeros en el cartílago para que sangrara. Y estaba 2 meses en descarga con la pierna sin apoyar. Empezaba a apoyar poco a poco, haciendo un entrenamiento poco a poco. Y cuando subía la carga, otra vez la rodilla hacía bang. Me volví a hacer el mismo proceso y tal. Y así hasta que primero el doctor del Corral y yo vamos a Vail, a Colorado, a ver al mejor especialista del mundo, ¿vale? Y
20 horas de viaje. Llegamos allí como a las 3 de la mañana y a las 7:30 era la consulta, una cosa así. Y llegamos allí, el tío me explora, mira las resonancias, que tenía miles ya llevaba 3 o 4 operaciones, llevaba yo allí ya, entre la primera y las de cartílago, intentar del cartílago regenerara. Y me dice el tío, dice, bueno, yo no te puedo hacer un tratamiento que te garantice nada, lo que puedo hacer es tensarte la plástica del cruzado para ver si el compartimento externo se libera y deja de chocar y dice, pero no te garantizo nada y tal. Y me mira el doctor y me dice, ¿qué hacemos? Digo, joder, doctor, si no lo tienes claro tú, ¿cómo que hacemos? Vámonos. O sea, no me voy a operar otra vez sin garantía de nada. Y así seguí. Yo me llamaba un rehabilitador, porque yo llegaba desde las 9 de la mañana hasta luego. Claro, yo hacía toda la rehabilitación primero en la ciudad deportiva, comía solo en la ciudad deportiva y me iba por la tarde al Consejo Superior de Deportes con Paco López, que era el preparador físico del Madrid de baloncesto y de atletas de la Federación Española, ¿vale? Entonces me iba al consejo a hacer fuerza con él. Piscina, corría en la piscina con un flotador ahí un par de horas, sin apoyar, y hacía fuerza, ¿no? Para tener la pata lo más fuerte posible y tal. Y ese era el día de la marmota mía de rehabilitador. Hasta tal punto de enfermedad que me iba con Pedro Chueca, que era el fisio. Si Pedro se iba con su familia de vacaciones, donde fuere, yo me iba a ese lugar para poder rehabilitar. Y él sacaba un ratito en el día de sus vacaciones para rehabilitar conmigo. O sea, hasta ese punto lo luché. Y bueno, la familia, los niños y los castillitos de arena y tú haciendo skippy por ahí. Exacto, yo intentando no perder tiempo porque la verdad que estaba desesperado porque se me iba la vida, ¿no? ¿Y tú, a nivel personal, como ese proceso, imagino que... Pues muy duro, pero siempre mirando hacia adelante. O sea, creo que no... Hubo momentos, obviamente, de mucha debilidad, sobre todo porque también estaba impedido para mi vida normal, ¿no? Claro. Yo no podía estar de pie. Mi pregunta siempre, mis amigos te lo pueden decir de aquella época, decir, oye, vamos a tal sitio. Digo, ¿puedo estar sentado? Era mi pregunta. Yo me quedaba dormido con los pulpos estos de hielo, estaba todo el día porque tenía la rodilla inflamada constantemente. Y bueno, en esta ya, me viene un día el doctor del Corral muy contento y me dice, hay un sitio en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, que están haciendo trasplantes de menisco a deportistas y está yendo bien, ¿no? Entonces vamos para allá. Y igual consulta súper temprano, tal, y me dice el cirujano, dice, mira, no te puedo decir si eres candidato porque te tendría que hacer una artroscopia, mirarte la articulación por dentro y luego ver posibilidades, ¿no? Te la hago mañana si quieres. Y ya le dije al doctor, mira, vamos a intentarlo, ¿no? Ya que estamos aquí, me someto a la operación y al salir de la anestesia al rato ya me viene y me dice, mira, tengo noticias buenas y noticias malas. Las buenas es que eres candidato al trasplante de menisco. Las malas es que te tienes que ir a España a recuperarte de esta intervención, que es un mes, 40 días. Te tienes que venir, te tengo que hacer una osteotomía tibial, que es cortarte un trozo de tibia para ese compartimento que se había... Pues tengo aquí un corte en la tibia para cambiar el eje de apoyo y que ese compartimento se abra, ¿vale? Esos son 6 meses de recuperación. Y cuando te recuperes de la osteotomía tibial... Tienes que venir y te hago el trasplante de menisco y ligamento cruzado, que son otros 18 meses de recuperación, de los cuales los 3 o 4 primeros los pasas 6 horas al día enganchado a una máquina que te estira y que te dobla la rodilla cada día 1 grado más. Claro, yo me pongo a llorar porque yo ahí entendí que no iba a volver a jugar al fútbol, ¿vale? Pero me sometí a todo esto, ¿vale? 2 años, ya llevaba 1 año y pico, pues 2 años de operaciones y recuperaciones varias y ya estaba casi en el proceso final de haciendo campo, pero la rodilla se me quedaba como muy bloqueada, tal, como que estaba muy rígida y no sabían de qué era y me llevaron a Sevilla a hacer ondas de choque, iba 2 veces en semana, un horror. Y en esto que tengo un accidente de coche, ¿vale? Tengo un accidente de coche da vueltas y me doy contra una farola al lado de mi casa. Estaba lloviendo, el coche patinó, ¡pum! Y cuando estoy ya salgo del shock, estoy puesto en el asiento en el reposabrazos aquí, no sé, llevaba el cinturón puesto, pues no sé ni cómo, todos los hierros aquí metidos y yo enganchado así, ¿vale? Subido aquí. Y consigo con la adrenalina quitarme unas botas y unas Martens que llevaba y tal, y me siento ya en el asiento de copiloto tal, y ya me empieza a doler la rodilla, me había roto el cruzado y el peroné. Y claro, vienen las de la ambulancia y el coche había quedado medio siniestro. ¿Estás bien? Sí. Digo, pero mi rodilla. No te preocupes, la rodilla. No, joder, mi rodilla. Mi rodilla. ¿Qué es lo que quieres? Y bueno, fíjate lo que son las cosas.
el doctor del Corral me opera ya él y cuando abre eso dice, tío, ya sé por qué la rodilla se te quedaba. De todos los residuos de las anteriores operaciones habían calcificado y eso impedía la movilidad. Pues bueno, me limpia todo, me pone un cruzado nuevo y a los 5 meses estaba jugando al fútbol con el Castilla. Pero claro, 9 operaciones después del Álvaro que se lesiona con la selección, a este Álvaro con 23, 24 años que tenía ahí ya, tras 9 operaciones, pues imagínate, si en el fútbol de élite llegar una media décima de segundo o no es ser un crack o un jugador normal, pues había pasado de ser un jugador con posibilidad de ser un jugador muy bueno a ser un jugador normal. Bueno, yo también me equivoqué porque quizá me tenía que haber reconvertido. No hubiese cambiado nada porque al final la rodilla acabó por dimitir porque estaba demasiado dañada para el fútbol profesional. Pero me tenía que haber metido por dentro. Tenía la calidad para jugar por dentro, menos esfuerzos, menos tal y... Menos dependencia del físico, como decíamos antes, para haber engañado. Para engañar. Y claro, yo ya en bandanos no podía hacer porque yo había perdido mi velocidad, que era una de mis armas y mi potencia. ¿Y ahí contractualmente con el Madrid? El Madrid se portaron de la hostia, me renovaron 2 años más, me fueron renovando hasta que yo me recuperé. O sea, ¿Te renovaron una vez? ¿Te rompiste la primera vez con la selección? Me renovaron, yo ahí tenía contrato 5 años, cuando se acabó, como todavía seguía lesionado, me renovaron 1 año, como todavía seguía sin recuperar, me renovaron otro año y cuando ya pasó esto de que pude volver a jugar, pues ya obviamente. Y mi último intento fue en el Getafe. Después de después de jugar unos partidos con el Castilla, yo hago un intento pues un poco utópico en realidad, porque ahora lo veo y era casi esperar un milagro, ¿no? Decir que algo se arreglara aquí por arte de magia, ¿no? Que te hicieran así un truco y porque en realidad, por mucho que yo estuviera ya jugando al fútbol y que tuviera menos inflamación en la rodilla, pero eso estaba hecho una mierda. O sea, las cosas como son. Pero ¿y tú cómo entrenabas? Claro. ¿Cómo acababan los partidos? Pues yo entrenaba, bueno, en el Getafe jugué muy poco en realidad. Entrenar... Pero con Castilla, por ejemplo. Bueno, pues yo tenía que entrenar y estar dedicado a mi rodilla para poder entrenar al día siguiente. O sea, hielo a tope. Claro, tratamiento, hielo, pierna en alto y... Era tremendo, terrible, terrible. Bueno, la gente no sabe... O sea, os podéis hacer una idea, pero imaginaos 4 años y medio de tu vida pasando por esto, ¿sabes? Que encima habías conseguido el sueño, ¿sabes? De llegar a jugar en el Real Madrid. Estaba jugando de titular cuando me pasó esto. Entonces, bueno... pero es cierto que Getafe empecé sin jugar porque el míster que había me dice, es que no te veo bien. Digo, es que llevo 4 años lesionado. Aparte. Getafe recién ascendido. A segunda. A segunda A. Sí. Y yo le dije, míster, con todo mi cariño, es que si yo estuviera bien, pues no estaría aquí. Claro. Pero claro, él también tiene que, yo entiendo, él tenía que no estaba para desarrollar lesionados, readaptar lesionados. Entonces no jugué, luego vino Pepe Mel, cuando destituyeron y me dijo, oye, pues me habían dicho que no estabas bien, pero yo no te veo tan mal, te voy a ir dando minutos. Y empecé a jugar un poco más, y el primer partido de juego titular tuve una rotura en el aductor. Yo nunca había tenido problemas musculares, pero era cuestión de tiempo, o sea, quiero decir, pierna mala, pierna sana, compensando, y en cuanto empecé a competir, pues tal, y ahí fue cuando, mira, dije, hasta aquí. Lo dijiste tú. Sí, hablé con mi padre y decidí dejarlo, sí. Fue un día muy triste, obviamente lloramos mucho, pero también fue un día de liberación. O sea, porque decir, mira, yo lo he intentado, o sea, más no lo puedo intentar, lo he luchado hasta la extenuación, pero ya está. Y respiré, de verdad que fue más casi una liberación de decir, bueno, mi vida empieza otra vez ahora con 25 años, no sé muy bien qué hacer con mi vida, pero el fútbol no es.